Gloria a Dios. Padre, en tu nombre voy a hablar tu palabra, Señor, que sean bendecidas muchas personas que la oigan. Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, el cual había engañado a todo el mundo, dice. Así que serán lanzados, dice. Satanás, al final de que Dios lo juzgue, porque antes de todo eso, el anticristo, o llamado la bestia también, y el falso profeta habrían sido lanzados al lago de fuego y azufre, y serán atormentados, dice, por el Señor día y noche por los siglos de los siglos. El libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de revelaciones, también le llaman el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla de el fin del mundo. También hay una materia que se le llama escatología bíblica. Así que la palabra del Señor dice que Dios hizo por su palabra los cielos y la tierra, y que por su gracia y su misericordia existen todas las cosas. Así que bendito sea el nombre glorioso del Señor. Apocalipsis es el último libro de las Sagradas Escrituras, donde Dios, según la historia, el Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente en 50 años. Los primeros libros que tiene la escritura: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan escribió el evangelio que lleva su nombre: primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis o Revelaciones. Dice la historia que, según el apóstol, había sido probado, porque había pasado una tremenda prueba que ninguno de los cristianos quizás de esta época Dios permitiría que pasemos, porque no seríamos capaces de entender, de pasar esa dificultad. ¿Por qué? Porque según dicen que Juan había sido echado en un sartén o en un barril de aceite hirviendo. ¿Por qué? Porque fue una de las grandes pruebas que pasaron uno de los tres apóstoles, Juan, Pedro y Pablo. ¿Por qué? Porque este siervo de Dios, como vieron que él no murió, entonces fue desterrado o llevado preso a la isla de Patmos, donde el Señor vino a él y le mostró las revelaciones de este libro, desde el capítulo 1 al capítulo 22. Así que bendito sea el nombre del Señor. Su palabra dice que ahí enseña todos los últimos acontecimientos que están marcados y que estarían dando el fin a la era de la gracia, el tiempo de Dios, donde Dios quiere que la humanidad le conozca, que entendamos que dice su palabra
según San Juan 1:18, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor se manifestó a su pueblo, no vino así por sí mismo diciendo que Él era el Mesías, sino que fue preparado el camino desde la antigüedad por los mismos profetas, donde dice que Juan el Bautista apareció predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, sumergiendo a todos aquellos que oyeran el mensaje, preparando para que un día este siervo de Dios apareciera. Siervo de Dios, ¿por qué? Porque el Señor, el Cristo, el Mesías, era humano, pero también era divino, porque Dios lo había engendrado en el vientre de una virgen llamada María, y así fue que comenzó su plan de salvación para su pueblo. Así que bendito sea el nombre del Señor. Juan el Bautista lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según su palabra, la historia, este hombre lo presentó, pues él terminó su carrera y su plan al ser decapitado por un rey en aquel tiempo, por decirle que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Así que por eso Juan el Bautista murió, por amonestar el pecado. Así que él fue decapitado y el Señor Jesús Cristo siguió su ministerio terrenal en la tierra. Así que según la historia, que el Evangelio de Lucas dice que comenzó su ministerio siendo de 30 años. Y según la historia, el maestro predicó 3 años y medio. Y luego él fue a la cruz para que todo aquel que en él crea sea salvo. Gloria a Dios. Así que estamos en el año abril del año 2024 y todavía los que hemos recibido sus promesas esperamos la venida del Señor. Muchas personas no creen en su venida invisible, porque nosotros sabemos que un día Él nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a llevar con Él para estar para siempre. Pero ¿qué pasará después de su venida? ¿Qué le espera al mundo? ¿Qué le espera a los que no se vayan con Él? Se habrán acabado las oportunidades. ¿Por qué? Porque para nosotros los gentiles sabemos que este es el tiempo. La gracia se va a acabar porque el Señor va a tratar con todos los judíos. Por ejemplo, esta semana ellos están celebrando del domingo hasta el día sábado 7 días de la Pascua judía. Pero según la historia del libro de Éxodo 12 y el libro de Deuteronomios, la historia dice que Dios ordenó por medio de Moisés que su pueblo recordara la liberación que el Señor hizo en Egipto
y ellos introducidos en las tierras de Canaán, el cual después fue establecido ahí, y sabemos la historia del pueblo de Israel, que su capital se llama Jerusalén. Así que Dios preparó todo, la historia de la ley, los salmos y los profetas, porque basada en esas ceremonias, el Señor un día había de preparar su venida. La ley de Moisés simbolizaba eso, los salmos también y los profetas. Así que el Señor se fue, según podríamos decir, en el año 34 de esta era. Y ya estamos en el 2024. En 1948 se cumple su palabra, que Él debía de llevar de nuevo a su lugar, a su pueblo, donde Él los esparció por todas las naciones, por los 5 continentes del mundo, por África, por Asia, por Oceanía, por Europa. Y luego, siendo colonizado América por la historia de Cristóbal Colón, llegaron los judíos de toda Europa, de Asia, de España, todos los que fueron esparcidos por el mundo. Y hasta este tiempo, Dios, a los que ha abierto los ojos espirituales, los oídos para entender y mirar, siempre estamos esperando que su palabra se cumpla, que sus promesas se cumplan, que los que creemos en el Señor, en el Dios manifestado en carne, Él cumpla sus promesas un día y vuelva por los que le aman y les esperan. Lo más importante es creer, bautizarse en su nombre para ser salvo. Así que lo más importante es creer, hacer la voluntad de Dios, perseverar hasta el final. Así que la palabra del Señor se cumplió, que como su pueblo no le recibió, mas su palabra dice en el libro de San Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, aquellos que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, según la historia, dice que el año 70 vino un general llamado Tito, enviado por el emperador Vespasiano, y dice que destruyó el templo y la ciudad para que se cumplieran las palabras que dijo el profeta Daniel en Daniel 9:26 y 27, que vendría un príncipe y destruiría el templo y que serían esparcidos. Nuestro Señor también lo dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos? He aquí que esta casa será dejada desierta. Lo rechazaron, lo apedrearon, porque él no salió de los palacios de los reyes de Israel, sino que él salió de una familia pobre, de la familia de José y de una mujer que los judíos le llaman Miriam. En español se le conoce como María. Así que Dios ha cumplido su palabra. Sus discípulos predicaron, según la historia, desde el año 34, por el derramamiento del Pentecostés, donde el apóstol Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentidos y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el arrepentimiento y el perdón de pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Así que Dios es bueno. Según la historia, los 12 apóstoles, incluido Matías, que fue el sucesor de Judas Iscariote, fueron los 12 apóstoles que dieron testimonio de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con el tiempo el Señor llama a un hombre que es conocido por los judíos y por los cristianos, por los católicos y por todas las religiones, llamado Saulo de Tarso. Él fue declarado y llamado y bautizado por el Espíritu Santo, y se bautizó según Hechos 22:16 en el nombre del Mesías judío, Jesucristo de Nazaret. Y él fue el apóstol que predicó a judíos y gentiles en el libro de los Hechos, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, la carta a los romanos, carta a los efesios, carta a los de Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, el libro de Hebreos, y todas las cartas, según son 13 cartas que escribió este siervo de Dios, porque él fue escogido para dar testimonio de que ese varón que había venido era el Dios manifestado, que ese varón que había venido y que se había ido a los cielos y se había sentado en el trono de Dios, de los cuales eran testigos Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y todos los discípulos que el Señor escogió, los 120 que fueron bautizados en el aposento alto, de los 3000 hermanos judíos que se bautizaron en el nombre del Mesías. De esos dice la palabra que esos son los primeros 3000. Luego ahí mismo en el libro de los Hechos 4 en adelante y 5 habla que se unieron 5000 personas, y dice que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Así que en este tiempo también muchas personas van a recibir la palabra, el conocimiento. Aquellos que oigan, aquellos que crean, aquellos que se bauticen en el nombre del Cristo, del Mesías, del Dios de Israel que se hizo hombre. ¿Por qué? Porque en la antigüedad Dios ordenó a Moisés que crearan un arca, el arca de la alianza, el arca que hasta ahora dicen que está perdida, donde estaban las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná y otros accesorios que dicen el libro de Hebreos que estaban dentro de ella. Pero lo más importante, que Dios descendía en el tabernáculo, donde Moisés entraba y salía y hablaba con Dios. Y en esa arca estaba Dios. Ahí estaba la presencia del Eterno, de Hashem, como dicen los judíos, de Jehová, como le dice la Biblia Reina Valera, de Yahweh, como le dicen los judíos, de Elohim, del Señor, como le llama la Biblia Reina Valera, del Señor, de Kyrios, como se le llama a Dios en el idioma griego. Y así muchas personas en inglés, ¿cómo se le llama al Señor? Tantos nombres que Dios recibe. Pero lo más importante, que Dios revela su nombre. ¿Cómo? Porque el nombre de Dios
según la Biblia, no fue dado a Moisés. Moisés le dice en Éxodo 3, 13 y 14, ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten en Egipto, ¿quién me ha enviado? Dice que el Señor les dice, diles el yo soy. Ese es mi nombre. Yo soy el que soy para siempre. Eso significa que Dios no tiene principio ni fin. Que Dios es espíritu. Que Él es la palabra. Que Él creó los cielos y la tierra. Que Él creó el universo, los planetas, lo visible e invisible. Que Él creó los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, todo el ejército. Y hasta ahora el Señor sigue creando, sigue cambiando, sigue transformando a hombres y a mujeres que confiesan a su Hijo, al Cristo, al Mesías, donde el Dios eterno, el Dios invisible de Israel, donde ahí está Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios está en Jesucristo y Jesucristo en Dios, porque Dios es espíritu. A Él nadie le ha visto. Así que el Señor todavía está llamando. No sabemos cuánto es el tiempo de gracia, de misericordia. El Señor no quiere que nadie se pierda. Dice que todos necesitamos volvernos, arrepentirnos, convertirnos. Aquel que está bautizado en su nombre o que no está bautizado en su nombre, se puede arrepentir, se puede convertir, puede confesar sus pecados. Ese es el plan de salvación desde el Antiguo Testamento. Ir y adorar al Señor, buscar un palomino, buscar un corderito, según las posibilidades de que el creyente judío tenía en ese tiempo. Los más pobres compraban una palomita, o los que tenían más dinero compraban animales según su capacidad de dinero para ir y pedir perdón a Dios, que ese sacrificio fuera ofrecido a Dios y ese humo subía a su presencia que el sacerdote ofrecía. Pero eso no le hacía limpio, no le purificaba los pecados a ningún hombre ni a ninguna mujer. ¿Por qué? Porque eso era simbolismo que un día vendría un sacerdote. Pero ese era continuamente, dice la Escritura. Pero cada año entraba el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Y muchas personas hoy en día ignoran las Sagradas Escrituras, que desde el Antiguo Testamento Dios enseña. Y por eso el sumo sacerdote entraba una vez al año en la fiesta de Yom Kippur y ofrecía primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Dejaba un corderito según suelto en la entrada, amarrado en la entrada del tabernáculo. Luego ofrecía un cordero también dentro del lugar santísimo, y ahí esa sangre subía a la presencia de Dios. Y llevaba también el sumo sacerdote una campanita y una cadena, porque si no salía y él no estaba bien en la presencia de Dios, él moría adentro, porque ahí estaba el Señor en ese lugar santísimo. Así es que salía y luego soltaban ese corderito que simbolizaba aquel cordero que vendría puro, limpio, sin manchas, para redimir a toda la humanidad. Luego dicen la historia
que se soltaba un carnero en el desierto para que en esa fiesta del Yom Kippur, ese simboliza ese carnero al diablo, porque cuando a ese lo tiraban en el desierto, ese se llevaba los pecados del pueblo de Israel cada año y se los llevaba al desierto, al mundo. Eso significa el carnero. Por eso a veces muchas personas necesitan saber estudios y entender la historia del pueblo de Israel, del tabernáculo, de los sacrificios, leer el libro de Hebreos, leer la ley, los salmos y los profetas, para que se puedan dar cuenta cuál es el plan de salvación. No cegarse a veces en escritura o en temas que a veces las personas, muchas veces, por amor, por respeto, por misericordia, no se les dice nada a las personas, porque muchas veces están o estamos equivocados y no queremos reconocer que estamos perdidos. Por eso ese es el simbolismo también del libro de Daniel, capítulo 8, donde hay una pelea del macho cabrío y el carnero. Según la historia judía y la revelación del cristianismo, el macho cabrío aparece ahí con un cuerno y el carnero con dos cuernos. Entonces, uno simboliza, según los historiadores, a Alejandro Magno. Otro simboliza al imperio de los medos y los persas, porque eran prácticamente dos imperios unidos. Pero que al final esa historia es larga y no nos vamos a dedicar a hablar de ese tema, sino que vamos a dedicarnos a la palabra, al mensaje profético del Señor, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a la humanidad al perdón, al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna. Así que en este tiempo el Señor quiere salvar a la humanidad, salvar a los pecadores, no importa raza, credo o religión. ¿Por qué? Porque el mal ha engañado a todas las naciones, dice la palabra, que al final, dice, allá cuando sea enjuiciado Satanás, dice, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estarán los profetas, dice, y la bestia, se van a atormentar día y noche por los siglos de los siglos. Así que al dar una reseña sobre eso, podemos explicar que ya pasaron 2000 años según de gracia y estamos en el año 24. Eso quiere decir que, como el Señor dijo en su palabra, no sabemos el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor, pero velad y orad, dice, que no sabemos cuándo ha de venir. Pero las señales de las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y así llegamos al 2000. Y así han pasado otras guerras en estos 24 años. No me voy a dedicar a hablar de guerra, sino de la salvación. Porque el Señor dijo, habrán guerras, nación contra nación y reino contra reino, pero aún no es el fin. Así que, ¿cuál es el fin de todas las cosas? Cuando la ciencia se aumenta, dice, entonces vendrá el fin. Ahorita será el fin de los gobiernos humanos, pero surgirá el último reino. Resucitará, según la Biblia,
el último gobierno, volverá a resucitar Roma. Saldrá un engañador, habrá un falso profeta, habrá un anticristo llamado la bestia. Como la Biblia dice que Dios es uno y que Satanás es también solo uno, entonces, como el enemigo no puede hacer lo que hizo el Señor, que el Señor nació en la tierra en un cuerpo, se manifestó, fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios, hizo su ministerio terrenal, predicó 3 años y medio, fue a la cruz, resucitó de entre los muertos, se le apareció a sus testigos que había escogido de antemano, dice la Biblia. Les habló por 40 días y 40 noches del reino de Dios, los entrenó, los ensayó, les dijo lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Así que ellos predicaron esa verdad y esa palabra. Así es que, ¿qué hizo el Señor durante los 3 días y las 3 noches que no estuvo? Según la Escritura, al Señor lo llevaron al sepulcro, a una cueva, y allí estuvo según jueves, viernes, sábado, y como los días en la Biblia se cuentan, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Esas son las 24 horas. Entonces se cumplió, según la Biblia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la historia dice que Él murió un día miércoles para que se cumplan los 3 días, o sea, las 72 horas, miércoles, jueves y viernes. Ya viernes en la tarde comienza el sábado, y el sábado termina, porque el sábado comienza a las 6 de la mañana y termina a 6 de la tarde. Así es que el domingo, las 24 horas del domingo ya comenzaron el sábado en la tarde. Así es que al pasar la noche del día domingo, ya era la mañana del primer día de la semana. Entonces el Señor, la Biblia está correcta, Él resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y así Él se fue y vino. ¿Por qué? Porque Dios hizo un plan, un propósito bello, precioso, hermoso, lindo, que Él tomó un cuerpo y descendió a la tierra. Por eso esa es la palabra. Él es la palabra. El Señor Jesucristo es la palabra viva, la palabra de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, en ese cuerpo murió, en ese cuerpo, según la palabra, Él fue y descendió al centro de la tierra. ¿A qué? A quitarle las llaves de la muerte y del infierno al maligno, a las tinieblas, dicen Apocalipsis 1:16 y 17 y 18. Entonces, ¿quién tiene las llaves de la muerte? Jesús de Nazaret. Así que, ¿por qué tener miedo a la verdad y predicar la verdad de Dios? Esa es la única verdad de Dios. Así es que cuando se les apareció allá en Galilea, como Él les había dicho, Él les dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Eso es lo que tendría que decir Mateo 28:19. Porque Mateo 28:19 no existía todavía cuando los discípulos andaban predicando. La palabra, el evangelio era oral entre los discípulos. Y eso lo puede buscar en el libro de los Hechos. Así es que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él crea planes y propósitos. Porque los evangelios, a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no habían sido escritos. Entonces, no hay bautizados según la Biblia Reina Valera en Mateo 28:19, porque eso es después. Así es que su palabra se ha cumplido.
Entonces esto es para todo aquel que quiera entender y creer y pedirle la revelación a Dios, porque Dios es espíritu, el Señor es la palabra, Él es la palabra viva, no hay engaño, no hay mentira en su nombre, dice. Así que Dios es bueno, Dios es misericordioso, lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Si es que cuando el Señor vuelva por los suyos, por su iglesia, según la palabra dice que hay una semana de días o de años que no se ha cumplido. Cuando el Señor vino a la tierra, habían pasado las primeras 7 semanas, día por año, son 49 años. Luego pues pasan otras 62 semanas, día por año. 62 semanas son 434 años, más 49, 483 años. Entonces, al leer toda la Biblia y el libro de Apocalipsis, habla que hay 7 años de gran tribulación para la humanidad. Entonces Dios quiere que tú leas, que te convenzas y te des cuenta que dice la palabra que el anticristo hará un pacto con el pueblo judío y con los árabes, según la historia de geopolítica y escatología bíblica, por 3 años y medio. ¿Para qué? Para imitar a Jesucristo, que Él también predicó 3 años y medio. Entonces el anticristo, cuando aparezca, Él va a imitar a Jesús y se va a hacer pasar como bueno. Entonces las naciones, todos aquellos que están escogidos para que vean eso que va a pasar en el mundo, el llamado fin del mundo, creerán que ese es el Mesías que habría venido. Pero que según la Biblia, la iglesia, los escogidos, los cristianos vivos y los cristianos que están descansando, durmiendo, habrían sido llevados al Señor a las bodas del Cordero por 7 años. Y aquí en la tierra, ¿qué pasará? Comenzará la semana 70, a los 3 años y medio, según la Biblia, Él se quitará la máscara y engañará a todas las naciones, a todo el mundo. Y ahí se cumplirá Apocalipsis, dice que se le permitió, dice, sobre todo pueblo, tribu, lengua y naciones, dice. Y dice que pondrá una marca en la mano y en la frente, dice. Y como solo Dios sabe quiénes son aquellos que van a creer en ese engaño, pues la persona, los seres humanos que no creen en la Biblia y en la palabra de Dios, pues serán engañados para que se cumpla que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que todo aquel que oye, que lee la Biblia, necesita entender y conocer que falta una semana que no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque Dios abrió un plan que se llama la gracia, y esa gracia ya ha sido extendida. Desde Jesucristo para acá van 2000 años, más 24 años, el año 2024. Así es que el Señor dice que habrá gran tribulación en la tierra, habrá mucho engaño, dice. Habrá un falso profeta, dice. Habrá un anticristo, dice. Entonces en Apocalipsis 16:13 dice, y vi a la bestia, dice. En Apocalipsis 16:13 dice, y vi al dragón, dice, y vi a la bestia, y vi al falso profeta, dice, que de su boca, dice, salieron 3 espíritus inmundos y fueron a los reyes de la tierra, dice, para prepararlos para aquel gran día, dice, para el día del gran Dios Todopoderoso. Ahí será la guerra del Armagedón. Allí vendrá el Señor Jesucristo ya lleno de gloria, como Él dijo,
vendré en la gloria de mi Padre. ¿Para qué? Para que los judíos que no lo recibieron y lo rechazan hasta ahora se den cuenta que siempre estuvieron equivocados y que ese fue un plan de Dios para salvarlos a ellos y a nosotros los gentiles, los no judíos. Así que según Zacarías 12:10 dice que el Señor les mostrará las manos y los pies y su costado y harán grande lamentación. Dice, ¿por qué? Porque ellos lo rechazaron desde que Él vino. Cómo han sido perseguidos después de la caída de Jerusalén en el año 70, cuando ellos vieron que Roma destruyó el templo y ellos se quedaron sin templo desde el año 70, pero en el año 1948 Dios los regresa a sus tierras cumpliendo su palabra. Así es que desde 1948 todos los que fueron y son cristianos y han muerto, han dormido en Cristo, están esperando que el Señor lleve a su iglesia, a sus escogidos, y luego se manifieste el falso profeta y el anticristo, y al final no se sabe en el cuerpo de quién se va a manifestar Satanás, y esa es la marca de la bestia, el número 666, que dice que le fue puesta una marca en la frente o en la mano, dice, y todos los que sean marcados dice que van a adorar al dragón, a la bestia y al falso profeta. Y también dice que va a haber una imagen, dice que va a hablar, y todo el que no adore esa imagen va a ser muerta. Así es que el mundo va a ser perseguido por 3 años y medio después que el anticristo entre en el templo que van a hacer los judíos en Jerusalén y se declare Dios. Allí en 2 de Tesalonicenses 2 habla del hombre de pecado. Dice que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Y ese tipo perseguirá a los judíos, a cristianos y no cristianos, dice. Y quizás las personas, como dice el libro de Apocalipsis 6, podrán ser salvos. La única forma y salida es que no adoren, no adoren a Satanás, ni se dejen poner la marca, ni en la mano ni en la frente, y mueran decapitados. Esta es la única salida. Así que ahora en este tiempo, la única oportunidad es que aceptes a Cristo y te bautices en su nombre y adores al Dios vivo de Israel, que es Espíritu. Y hagamos la voluntad de Dios para ser salvos y perseveremos hasta el final. ¿Por qué? Porque como el Señor vino como hombre aquí en la tierra, y hasta que Él murió y resucitó, Satanás se dio cuenta que ese era el Dios que se había manifestado en carne. Así es que el Señor resucitó y murió y se fue. ¿Pero por qué? Porque Él es del cielo, Él es de arriba, Él es la palabra que se hizo carne. Así es que Dios es uno y Dios es espíritu. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 4:8, Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. También Zacarías 14:5 y dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos en aquel día, dice. Así es que este es el nombre del Señor. Jesucristo significa salvación, Dios manifestado en carne. Así es que hay una oportunidad para el mundo, para que aquellos no se pierdan, no se mueran en el pecado, no se mueran, pues sabemos que la persona al morir en este mundo, sin Cristo, sin esperanza, pues solo Dios puede decidir en aquel día si lo salva, si lo deja en la vida, o lo juzga, o lo tira a la condenación eterna. El ser humano no puede hacer nada, así que nosotros no podemos juzgar a nadie. Dios ha dejado libertad y libre albedrío para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Bendiciones, amén.